de muchos líderes cristianos han abusado este tema del dinero. Too many Christian leaders have abused this subject of money. En nuestra iglesia, In our church, no, a mí personalmente no me gusta hablar del dinero. I personally don't like to speak about money. Y hace más de 5 años, la última vez que yo di una serie financiera. The last time I gave a financial series was more than 5 years ago. Porque entiendo que la gente no quiere ir a la iglesia para que le hablen del dinero. Because I understand people don't want to go to church to hear about money. Quiero que usted que está aquí de visita sepa algo. But you who are a guest here today, I want you to know El something. tema es dinero, The subject today is pero la money, meta no es dinero. but the goal is not Hoy money. el tema es dinero, pero la meta es su corazón. The subject today is money, but the goal is your La meta heart. es su salud. The goal is your La health. meta es su familia y explico por qué. The goal is your family, and I'll explain why. Porque la Biblia dice lo siguiente. Because the Bible says this. De paso, antes de decirle lo que la Biblia dice, By the way, before I tell you what the Bible para says, aquellos que nos visitan que no saben esto, for those who visit us who don't know this, la Biblia, el tema central es la finanza, las riquezas. in the Bible, the central theme is finances, La riches. Biblia habla más del dinero que cualquier otro tema. The Bible speaks more about money than any other Más subject. que del amor, más que del cielo, más que del infierno. More than love, more than hell and heaven. Y la razón es que el dinero es central a nuestras vidas. And the reason is that money is central to our Y ahora lives. me devuelvo la razón que no se trata de dinero. And I'll go back now. And the reason is because it's not about money. Porque dice las escrituras, dice la Biblia, dice nuestro Dios y Padre Celestial, Because the Bible says, our God, our Heavenly Father que la says, raíz de todos, eso es tan amplio, todos los males es el amor al dinero. that the root of all kinds of evils is the love of money. No es el dinero, es el amor al dinero. It's not money, it's the love Tener of money. una relación inapropiada al dinero. To have an inappropriate relationship with Y money. cuando tenemos una relación inapropiada con el dinero, impacta todo en nuestra vida. And when we have an inappropriate relationship with money, it impacts all of our lives. Impacta nuestra salud, It impacts our health. impacta nuestros It matrimonios. impacts our marriages. Como he dicho mil y una vez, razón número 1 de divorcios, dinero. Like I've said 1,000 times, the number one reason for divorce is money. Las cortes están llenas de familias demandándose uno a otros. Courts are full of families suing one another. Impacta adversamente nuestras familias. It adversely impacts our families. Usted sabe la tensión que hay en su propio hogar cuando se trata del dinero. You know the tension that's in your own house when it's about money. Uno tiende a ser, en Puerto Rico, no voy a usar la palabra porque no sea que sea inapropiada, pero algunos tienden a ser duros y otros tienden a consumir demasiado. Some tend to be, Caminar en los codos. they're frugal with their money, and others just spend it all. Y usted sabe la tensión que presenta. And you know the tension that Es presents. estresante el dinero. Money is stressful. Es la razón de las guerras. It's the reason for wars. La razón de la guerra no son diferencias sociales, son diferencias financieras. Wars are not because of social differences, it's because of financial differences. Repito, cortes llenas de demanda por dinero. I'll repeat, the courts are full of people suing El because ser of humano money. piensa en el dinero todos los días de su vida, human en su being- riqueza, en sus bienes. Human beings think about money every day of their lives, about the riches and Yo no goods. sé de las demás organizaciones, pero aquí cuando hablamos del dinero I don't know about other organizations, but here when we talk about money, es por causa del corazón y el impacto adverso que el dinero puede tener en nuestras vidas. it's because of the heart and the adverse impact that money can have in our lives. Y por otra razón, And for another reason, porque la competencia más grande que existe entre Dios y usted, because the greatest competition that exists between o el más grande competidor para Dios, the biggest the thing that is competing for your heart for more your than heart anything, more than anything no es el diablo, is not the devil. no es el diablo. It's not the La devil. Biblia dice, no puedes servir a dos amos. The Bible says you cannot serve two masters. O amarás a uno y aborrecerás, porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. You're going to love one and hate the other. It Dice, no puedes amar a Dios, says you cannot love y God. no dice el diablo. And it doesn't say the devil. Dice, no puedes amar a Dios y las riquezas. It says you cannot love God and money. Por esa razón, hoy estamos hablando y tenemos una serie de 7 semanas. Hoy es el segundo capítulo. That's why we're talking today about this series. And it's going on for 7 weeks. Today we're in the second Y les chapter. invito ahora, si tienen su librito, abran su librito y vamos a dar comienzo a la serie hoy. Pero quería darles explicación para aquellos que nos visitan. And if you have your books, we're going to start now. And I just wanted to give you that explanation for those who are visiting Vamos us. a ver actualmente cómo está la situación económica. We're going to see the state of the economy currently. 26% de los hogares en Estados Unidos no pueden pagar sus cuentas. In the United States, 26% of Americans cannot pay their bills. 26% de las
personas que están en este salón ahora mismo no tienen la capacidad para pagar sus cuentas. 26% of the people that are in this room right now do not have the capacity to pay their bills. 26% de ustedes tienen que escoger qué van a pagar, pero no lo van a poder pagar todo en este mes. 26% of you have to decide what you're going to pay, but you can't pay it all this month. En deudas promedio en tarjeta de crédito por hogar, The average credit card debt per household por familia, es de $16,425. is $16,425. La persona average aquí está cargando una deuda de $16,000. Eso impacta tu vida, eso impacta tu salud, eso impacta tus relaciones. The average person here is carrying a $16,000 credit card debt. That impacts your life, it impacts your relationships, your health. Impacta tus relaciones con los demás, impacta tus relaciones con Dios. Es negativo, It un impacto impacts negativo. your negatively impacts your relationship with God and others. Más del 50, por lo menos uno de cada uno de ustedes, At least one out of every two of you, yeah, half of you, Half of uno de, you. o 50 de cada 100, or 50 of o every 500 de 100, cada 1000, 50% más of you, del 50% de ustedes more than 50% of you viven más allá de sus ingresos. live beyond your means. Consumes más que lo que ganas. You spend more than you make. Y factor interesante, And something interesting, nosotros ganamos mucho más dinero que nuestros padres jamás habían ganado. we make much more money than our parents ever made. Sin embargo, con todo y eso, vivimos más allá de nuestros ingresos. And with all that, we live beyond our means. Y 8 de cada 10, And 80%, 80% viven endeudados. live in debt. De acuerdo a un estudio en el periódico Indianapolis Star, According to a study in the Indianapolis la Star, razón de esta situación the económica reason why we have this economic situation de 26% no poder pagar sus cuentas, de tarjetas de crédito más de $16,000 en deudas, of 26% not being able to pay their bills and people carrying $16,000 of credit card debt, 80% de los americanos viviendo endeudados, no es por falta de trabajo. it's not because of a lack of work. De acuerdo al Indianapolis Star, According to the Indianapolis esto no Star, es de acuerdo a mí, this is not according to me, esto no es de acuerdo a la Biblia, this is not according to the esto es Bible, de acuerdo a un estudio objetivo de un periódico secular. this is according to a survey from a secular newspaper. La razón es que vivimos un estilo de vida más allá de nuestros ingresos. We live a life beyond our means. Consumimos más que lo que ganamos. We spend more than we make, No por necesidad, not because of need, sino porque vemos lo que los otros tienen y nosotros también lo queremos tener. but we see what others have and we also want to have Dice it. que otra razón, It says that another repito, reason, yo no soy el que lo dice, lo dice un periódico secular, I'll read- egoísmo, another reason is selfishness, gastos innecesarios. splurging. En vez de ahorrar, optamos por consumir. Instead of saving, we splurge. Oye, en febrero se supone que los cheques aumenten un poquito por la cuestión de los taxes que pasaron. Listen, in February, the checks are supposed to increase because of the taxes that the Yeah, tax laws that your passed. your payroll check. Your payroll check. Y vas a decir, oye, este dinero yo no contaba con él. ¿Qué voy a hacer con él? And you're going to say, hey, I wasn't counting on this money. What am I going to do with it? En vez de decir, déjame ahorrarlo, yo no contaba con él. Instead of saying, let me save it, I wasn't counting on it. ¿Qué puedo comprar? What can I buy with Y it? esas son razones por las cuales vivimos en este estado económico. Those are reasons why we live in this economic state. Otra razón que da el Indianapolis Star es que malgastamos. Another reason the Indianapolis Star gives is because we are wasteful spending. Compramos cosas que no necesitamos We buy things we don't need con dinero que no tenemos with money we don't have para impresionar a personas que nos caen mal. to impress people that we don't like. Eso es lo que hacemos con nuestro, es malgastarlo. We spend wastefully. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han malgastado dinero? Levanten la mano. Question, how many, don't raise your hand. How many of you have wastefully El wastefully Indianapolis spent money? Star también dice que el problema, la razón de esta situación económica es que priorizamos el consumir por encima del ahorrar. The Indianapolis Star also says one of the reasons for the state of the economy is that we prioritize purchasing over saving. Y este último es el que más me gusta. And this last one is the one I love the Porque yo most. pienso que de todas, esta es donde tenemos que comenzar a resolver el problema. Because I think that out of all of them, this is where we have to De start acuerdo al solving the Indianapolis problem. Star, According to the La Indianapolis razón Star, de la situación económica tan negativa, no por causa de the ingresos, cause of this negative economic state, it's not because of income. es porque optamos por culpar a otros. It's because we're blaming others. No asumimos responsabilidad. We don't take responsibility. Es la culpa de Donald Trump. It's Donald Trump's Es fault. la culpa de Obama. It's Obama's fault. No, es la culpa suya, es la culpa No, mía. it's your fault, it's my Tenemos que fault. asumir responsabilidad. We need to take No es responsibility. culpar a otros. It's not to blame Porque others. Dios no te va a pedir que rindas cuenta de lo que hizo el gobierno con tu dinero. Dios te va a preguntar a ti, te va a pedir a ti que rindas tu cuenta por lo que hiciste con el Because dinero. God is not going to ask you to give an account for what the government did with your money. God is going to ask you to give an account for what you did with your money. Dijimos la semana pasada es que todos tenemos doctrina financiera. We said last
last week that we all have financial doctrines. No lo sabemos, pero creemos algo acerca de las finanzas. We don't know it, but we believe something about finances. Algunos piensan que el dinero se hizo para ahorrarlo por si acaso, por si acaso, por si acaso. Some believe that money was made to save it, just in case, Y just in otros case. piensan que no, el dinero se hizo para consumirlo por si acaso, por si acaso, por si And acaso. others believe, no, money was made to spend, just in Ahorrarlo case, por just si in case. acaso tengo una emergencia. Save it just in case I have an emergency. Consumirlo por si acaso me muero. Spend it just in case I die. Y tenemos perspectivas. And we have perspectives. Esto lo dijo el Stephen Covey, gran autor. A great author, Stephen Covey, says Dice, this. nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos o como estamos condicionados a verlo. He said, we see the world not as it is, but as we are, or as we are conditioned to A see it. través de nuestra doctrina financiera, lo que usted cree de la finanza, así está usted acondicionado a ver el mundo. Through our financial doctrine, what you believe about finances, that's how we were conditioned to see the Pero world. una parte íntegra, fundamental de lo que creemos los cristianos, But an integral part of what us Christians believe el número 1 en su libro, por si acaso, para que llene los blancos, is number 1 in your book, so you can fill in the blanks. parte fundamental del cristianismo es el proceso de renovar nuestras mentes. Central to Christianity is the process of renewing the mind. Porque como tú piensas, así actúas. Because how you think, that's how Y you si act. quieres tener una mejor perspectiva del dinero, And if you want to have a better perspective on money, si quieres manejarlo mejor, if you want to manage it better, tienes que renovar la manera que piensas acerca del you dinero. need to renew the way you think about money. Y el renovar la mente, And to renew your el mind, propósito es ver the purpose is to see el mundo de la manera que Dios ve el mundo. the world the way God sees the world. El propósito es que podamos comenzar a través de la renovación, ver el mundo de la manera que Dios ve el mundo. The purpose is that through renewing the mind, we could see the world the way God sees the world. En cualquier área de la vida, cuando vemos In any area of life, when we como see Dios ve, as God sees, estaremos más inclinados a hacer lo que Dios dice. we are more inclined to do as Yo no God estoy says. inclinado a hacer lo que Dios dice porque no tiene sentido, no lo entiendo. I'm not inclined to do as God says because it doesn't make sense. I Pero don't si understand alcanzara a ver But if I el could mundo see que Dios ve el mundo, it. The world that God sees en cualquier área de la vida, in any area of life, cuando vemos como Dios ve, when we see as God estaremos sees, más inclinados a hacer lo que Dios nos dice o lo que Dios nos pide hacer. we are more inclined Así to que do as God says or He hoy asks us to do. Quiero lanzarnos y continuar viendo las finanzas desde la perspectiva de Dios. Now today I want to continue seeing the finances through God's Porque perspective. estaremos más dispuestos a hacer lo que Dios dice Because- si vemos lo que Dios está viendo. Because we'll be more willing to do as God says if we see what God is Porque seeing. hay veces que lo que Dios pide, tú dices, pero eso no tiene sentido. Because sometimes what God asks, you say, well, Dice, that doesn't make si any lo ves sense. de mi perspectiva, But He says, if you see it from my vas a perspective, ver que tiene mucho sentido. you'll see that it Ahora, makes a lot of sense. a través de Jesús Now, through Jesus, podemos acercarnos a Dios lo más posible. we get as close to understanding God as Si we quieres possibly acercarte can. a Dios para comenzar a ver de la perspectiva de Dios, acércate a Jesús. If you want to get close to God, to see things the way God sees, just get close to Y Jesus. mientras más te acercas a Jesús, And- más vas a ver cómo Dios ve. And the closer you get to Jesus, the more you're going to see as God sees. Porque Because a través de Jesús podemos entender a Dios lo máximo posible. through Jesus, we are able to Understand? we get as close to understanding God as we possibly can. Mientras más nos acercamos a Jesús, The closer we get to Jesus, Jesús vino a explicarnos. Juan dice, ahora entendemos cómo es Dios porque Jesús no lo manifestó. John says, now we understand God because Jesus manifested it to us. Porque a través de Jesús podemos ver la perspectiva de Dios en cuanto a todo, pero en específico hoy en cuanto a nuestras finanzas. Because through Jesus, we get as close to understanding all things, but today especially finances. Hoy vamos a ver una parábola. Today we're going to see a parable. Jesús cuando enseñaba en When parábolas. Jesus would teach, He would teach in parables. Una parábola es una historia creada A parable is a made-up story para hacer una ilustración de to algo. make an illustration of Y something. Jesús era un experto en And parábolas Jesus was an expert in parables. y a menudo tomaba parábolas y las hacía demasiado muy extremas. And sometimes he would often take parables and make them too extreme. Era irritante y ofensivo a su It audiencia, was irritating, offensive to his audience. pero dejaba a todo el mundo claramente viendo But- de la perspectiva de Dios. But he would leave everybody seeing clearly from God's Vamos a perspective. ver la parábola de un hombre rico We're going to see the parable of a rich y un man administrador que malgastaba el dinero. and an Ahora, administrator that would squander his money. en cada parábola Now, in each parable, hay diferentes personas. there are different people. Jesús crea en esta palabra un hombre rico. Jesus, in this parable, he creates a rich man. En esta palabra ese hombre rico representa a Dios. In this parable, the rich man represents God. También habla de un He administrador. also speaks of an administrator. Ese
administrador nos representa a nosotros. That administrator represents us. Y fuera de la parábola, And outside of the parable también estaba la audiencia escuchando la parábola. was the audience listening to the parable. Había alguien que representaba a Dios, There was somebody who represented God, alguien que nos representaba a nosotros, somebody who represented y us. simultáneamente la audiencia escuchando. Lucas capítulo 6, versículos, comenzamos en el versículo 1. At the same time was the audience listening. Luke chapter 16, verse 1. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Un hombre rico, el hombre rico era el dueño. A rich man, the rich man was the owner. Eso fue lo que vimos la semana pasada. That's what we saw last Que week. Dios es el dueño de todo That God is the owner of y all, nosotros simple y sencillamente somos administradores. and we're simply administrators. No nos llevamos nada con nosotros. We don't take anything with us. Lo tenemos por un breve tiempo We have it for a short para time administrarlo to y se supone administer- que lo administramos de acuerdo al interés del dueño. to manage it, and we're supposed to manage it according to the interest of the owner. Pues un chismoso, Well, some gossiper, no, más seguro fue una chismosa, porque Or- las mujeres son más chismosas que los it hombres. was a gossiper. Perdona a las mujeres, es un chiste malo pero real. No, no, tampoco. Pues esta mujer, There was a woman, esta persona or this person, va donde el rico goes to the rich y man dice, oye, ¿tú no te has dado cuenta de algo? and says, hey, haven't you realized something? El administrador tuyo está botándote el dinero. Your manager is squandering your money. Te lo está malgastando. He's squandering it. ¿Viste el carro nuevo que se sacó? You saw the new car he got? ¿Tú sabes dónde lo sacó? You know where he got Le it? diste X cantidad de dólares para lo que lo invirtiera. En vez de invertirlo, se compró un Mercedes. You gave him X amount of dollars to invest, and instead of investing, he Y bought a alguien Mercedes. va y le dice a lo que está sucediendo. Y esto es lo que hace el hombre rico. And this is what the Así rich que man does. lo mandó a llamar y le dijo, So he called him in and asked him, ¿qué es esto que me dicen de ti? what is this I hear about you? Te di mi dinero para administrarlo y lo estás derrochando, lo estás malgastando. I gave you my money to manage it, and you're squandering it? Y dice lo siguiente, And he says this, rinde cuentas de tu administración. give an account of your management. Eventualmente todos tenemos que rendirle cuenta a Dios de cómo administramos nuestros bienes. Eventually, we're all going to have to give an account to God of how we manage our wealth. Y cuando terminen de rendir cuentas, And when you finish giving an account, ya no puedes seguir en tu puesto. because you cannot be my manager any longer. Cuando termine, rinde cuenta, because it's over. Give an account because se acabó. It's over, you misspent my money, you're out. Se acabó, malgastaste mi dinero, estás fuera. ¿Qué hace una persona cuando se encuentra en esa posición? What does a person do when they find themselves in that position? El administrador reflexionó. The manager reflected. Y a mí lo que me encanta, estos son parábolas de Jesús, las parábolas de Jesús son geniales. Jesus' parables are amazing. Este administrador This manager reflexionó reflected. y no llegó a la conclusión, le voy a pedir perdón, le voy a decir que no lo voy a hacer más, voy a rogarle que me duele mi trabajo y que yo le pago hasta el último centavo. And he didn't come to the conclusion, I'm going to ask for forgiveness, I'm going to beg him, I'm going to give him back, pay him back every penny. Por eso la audiencia que está viendo esto tiene, cuando veamos, va a decir, pero esto no tiene sentido. That's why the audience, we're going to see, the audience must be saying, this makes no sense. Porque hay que empezar a ver de la perspectiva de Dios. Because you got to start seeing from God's El perspective. administrador reflexionó y se hizo la pregunta, The manager reflected, said to himself, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? what shall I do now? My master is taking away my job. No me lo ha quitado todavía, tengo que rendirle cuentas. Hasn't taken it away yet. I have to give an account. Pero me va a quitar el puesto. But he's going to take away my job. Y yo a mi edad no tengo fuerza para comenzar a cavar huecos. And at my age, I'm not old enough, strong enough to dig. Y me da mucha vergüenza después de la manera, el estilo de vida que yo iba a salir por ahí a mendigar. And after the lifestyle I've had, I'm ashamed to beg. Así que, ¿qué voy a hacer? So what am I going to A lo do? cual tú le dirías, vete, pídele perdón, dile que tengo una segunda oportunidad. To which you would say, go ask for forgiveness. Ask him for a second chance. Número 1 ahí en su libro. Number 1 there in your book. Lo que vemos es que este administrador, el tiempo que le quedaba al administrador estaba llegando rápidamente a su fin. What we see is that the money manager's time was rapidly coming No to lo an habían end. despedido, tenía que rendir cuenta, He hadn't been fired yet. He had to give an account. pero su tiempo estaba a punto de terminar. But his time was rapidly coming to an end. Número 2, Number 2, el administrador tiene una pequeñita ventanita de oportunidad. the money manager had a small window of opportunity. What's he going to do? ¿Qué va a hacer? If you know the parable, you know. Si conoces la parábola, ya sabes. But if you don't know, what would you do? Pero si no sabes, ¿qué harías You tú? were busted. Te agarraron. And if you lose this job, Y si tú You're pierdes homeless. este trabajo, estás en la calle. what would you do? Lucas, ¿Qué harías? seguimos en el versículo 4, ahí en el 16, en el versículo 4. We'll continue there in Luke 16, verse 4. El hombre al reflexionar pensó, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración,
haya quien me reciba en su casa. Luke 16, verse 4. I know what I'll do. I know what I'll do. When I lose my job here, people will welcome me into their houses. Ya sé lo que voy a hacer. I know what I'm going to do. Mira lo que hizo. Look what he did. No fue el administrador a pedirle perdón. He didn't go to the owner to No fue a ask for hacerle forgiveness. una promesa que te voy a repagar todo lo que te robé. He didn't go promise he was going to repay everything. Hizo algo que parece extraordinariamente malo. He did something that seems extraordinarily bad. En vez de pedir perdón, Instead of asking for forgiveness, aparentemente fue y siguió mal administrando dinero. Mira lo que hizo. apparently he continued managing poorly the money. Look what he did. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. So he called in each one of his master's debtors. O sea, había gente que le debía al patrón y él lo So- llamó. Mira, Juan, ven acá, tú le debes al patrón. There were people who owed his master money. So he said, hey, John, you come here. You owe my master. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? And he asked for the first, how much do you owe my master? Y el hombre contestó, yo le debo 100 barriles de aceite. 900 gallons of oil, he replied. El administrador le dijo, And the manager said, este es tu día. this is your day. Este es día de celebrar. This is the day to Tengo celebrate. una oferta increíble para ti. I have a great offer for you. Toma tu factura, pero enseguida, porque el tiempo es corto. Take your bill, Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. take your bill, sit down quick. Take your bill, sit down quickly, and make it 450. 50% off. 50% de Debe descuento. 1000, dame 500 ahora mismo. You owe 1,000, give me 500 right now. ¿Por qué está haciendo esto? Why is he doing Él this? lo dijo. He said it. Porque cuando me echen del trabajo, este tipo va a decir, este se portó tan bien conmigo, ven, yo te voy a cuidar. Because when they kick me out of my job, this guy's going to say, oh, you treat me well, I'm going to take care of you. No está pidiendo perdón. He's not asking for No está forgiveness. rogando, no He's está not llorando. begging, he's not Él crying. está diciendo, yo sé lo que voy a hacer. He's saying, I know what I'm going to do. ¿Cuánto le debe? 100. Dame 50 nada más. How much you owe the guy? 100? Fue- Just give me 50. Fue al segundo. He went to the second ¿Y one. tú cuánto debes? How much do you owe? 100 bultos de trigo, contestó. El How much you owe? administrador le dijo, 1,000 bushels of wheat, he replied. toma tu factura y escribe 80. Hoy tienes un 20% de descuento si pagas ahora mismo. He told him, take your bill and make it 800. Today you have a 50% discount. Número 1. Number one, El administrador del dinero vio que le quedaba un poco de tiempo y una pequeñita ventanita de oportunidad. the money manager saw that he had little bit of time and a small window of opportunity. Pero las personas en la audiencia veían a un administrador deshonesto que probablemente deberían haberlo sentenciado But the people in the audience saw a dishonest manager that should have probably been sentenced. por ladrón. Primero Because if he was a derrochó thief, first el he dinero de su patrón He squandered his master's y money. luego ahora para hacerse amigo, para comprar amigos, And now to buy friends, está perdonándole deuda de dinero que no es ni tan siquiera de él. he's forgiving debts of money that doesn't even belong to him. Número 3, interesante, vamos a ver esto en un segundito. Number 3, interesting. We're going to see this in a minute. Jesús no veía a alguien que debería ser sentenciado. Jesús veía un administrador deshonesto que pensó que debería ser elogiado. Jesus saw a dishonest money manager who he thought should be commended. Cuando la audiencia dijo, este hombre debería ir preso. The audience would think this man should be arrested. Y Jesús dijo, And Jesus wow, said, wow, that's really good. qué bueno lo que Mira lo que hizo. dijo. Look what he said. Pues bien el patrón, el dueño de todo el dinero, elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. El administrador deshonesto utilizó su tiempo y su oportunidad prudente, sabiamente es lo que dice la Biblia. The dishonest manager used his time and opportunity wisely. ¿Por qué? Actuó prudentemente, número 2 para los que están siguiendo, consciente de su situación presente y de lo que esperaba para el futuro. Why? Because he acted prudently, mindful of his present situation and future hopes. A lo cual usted está pensando y toda la audiencia está pensando, qué prudente, es un ladrón. To which you're thinking, and the entire audience is thinking, prudent. Pero el He's a administrador está thief. diciendo, pero yo tengo que asegurar mi futuro. But the manager saying, well, I got to secure my future. Y Jesús dijo, lo elogió. And Jesus commended him. Y nosotros aquí, And us here, presente, ahora, en este mundo, currently now in this world, tenemos la misma oportunidad we have the same opportunity que tuvo ese administrador. that manager had. Tenemos la oportunidad de tomar algo
temporero o temporal We have the opportunity to take something y temporary darle un valor eterno. and give it eternal value. Tenemos la oportunidad de tomar algo temporal que ya lo hemos malgastado We have the opportunity to take something temporary that we've already y squandered darle un valor eterno. and give it an eternal No value. aquí ahora, Not here un now. valor eterno. An Pero, eternal value. Bobby, ¿de dónde tú saltas de allá? Seguimos leyendo. Bobby, how do you make that leap? Well, we'll keep reading. Y Jesús dice a la audiencia que está en shock, And Jesus says to the audience that's in shock, porque en vez de meterlo preso, tú lo estás alabando, because instead of arresting him, you're praising tú him. estás apoyando su mala conducta, You're supporting his bad te conduct. robó y ahora está en la misma. He stole from you. Nunca va a cambiar si hace así. Si no, este hombre es muy prudente, muy astuto. He's never going to change, but he says, no, this man is very bold, very prudent. Y le explica a la audiencia, And he explains to the audience, es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. Dice, los de este mundo He says, those of this world son más astutos are more shrewd con su dinero with their money que los que son cristianos, hijos de la luz. than those who are Christian sons of the light. Porque no ven de la perspectiva de Dios. Because they don't see from God's Ellos perspective. ven de la perspectiva de ellos. They see from their own perspective. Este hombre utilizó su dinero This man used his money, para hacer algo, to do something, lo cual en nuestra cultura nos dice que está mal. which in our culture says it's wrong. Nos dicen, no compre los amigos. They tell us, don't buy friends. Jesús dijo, este tipo compró amigos. Jesus said, this Es guy bought astuto. friends. He's ¿Por qué shrewd. tú no usas tu dinero para comprar amigos? Why don't you use your money to buy friends? Amigos es $1 en el bolsillo, Friends is $1 in your pocket. in your pocket. O sea, esto no tiene nada que ver con eso. Ya tu paréntesis, este Bobby Jr. This pensando y este tipo está loco. This has nothing to do with the teaching. This is just me, a parenthesis, this is just me thinking, and this guy's crazy. Yo prefiero un amigo con dinero que un amigo pelado. I prefer a friend with money than a friend who's broke. Just throwing that out there. Solo estoy tirando eso al aire. No es que, o sea, yo tengo amigos que están pelados, I have friends that are broke, pero yo prefiero uno con dinero. but I prefer one with money. Just throwing that out there. Es que de estos mundos en su trato con los son como ellos, son más astutos que los que han recibido a los. Por eso, ahora Jesús va a decir cuál es la enseñanza de esto. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of light. I tell you, Por eso le digo, válganse de riquezas mundanas para ganar amigos. use worldly wealth to gain friends for yourselves. I want you to use your money, your house, your car, whatever you have. Yo quiero que utilices tu dinero, tu auto, tu casa, lo que tengas. I want you to use it in such a way that you can make friends. Quiero que lo utilices de tal manera que puedas ganar amigos. Because you have been such a bad administrator Porque tú has sido un manejador tan que malo, cuando tú administrador llegas tan al malo, cielo that when you get to y heaven Dios te diga, ríndeme cuentas, and God tells you, give me an account, you're in trouble and you know it. tienes problema y lo sabes. Porque hasta el día de hoy nunca le has rendido cuenta a Dios. Till today you haven't given an account Si to Dios God. viene ahora mismo y dice, oye, de los últimos 6 meses, dime dónde se fue mi dinero. Yo no sé, pregúntale a mi esposa. If God comes to you right now, hey, from the past 6 months, where did my money go? Pregúntale a mi Ask esposo, my wife, ask my ¿cuántos ustedes husband. han malgastado? ¿Cuántos ustedes están endeudados? Malgastaron el dinero, lo derrocharon, ese dinero era suyo, son administradores. How much of you have squandered your money? You've been bad administrators. Y todos tendremos que rendir cuenta a Dios. We'll all have to give account to Y Dios God. dirá, ¿tú sabes qué? And God will say, you know Yo no te what? puedo mantener en este puesto. I can't keep you in this position. Y Jesús dice, And Jesus says, pero si en esta tierra but if in this earth utilizaste tu dinero de manera que llevaste a personas al cielo, you use your money in such a way that you took people to invertiste en heaven, tu casa para predicar el evangelio a alguien, invested in your house to preach your diste gospel to X cantidad de somebody. dinero para el viaje misionero para alcanzar personas en otros You lugares, gave so much money for the mission trip to reach te people in other dedicaste a dar places. un porcentaje de tu ingreso a la obra del evangelio de Dios. You gave a percentage of your income to the work of the gospel. Ese es el cuadro que Jesús está pintando. That's the picture that Jesus is Un painting. día llegaremos todos al cielo One day we'll all get to y heaven. todos rendiremos cuenta We'll all give y accounts. todos caeremos And we'll all choke, choke. I guess. Choke. We'll all be really bad. We'll all be. Y Dios diría, Bad. bueno, mi hermano, ¿cómo te voy a ponerlo mucho? And God would say, well, how can I put you in the much? Y este es el cuadro, esta es la imagen. Just picture this. And this is the picture. Que vamos a salir caminando, like, oh my God, ¿y qué voy a hacer ahora? We're going to come out asking ourselves, what am I going to do now? Y vendrá alguien corriendo a ti And somebody's going to come running y to te dirá, you. Juan And Diego, will tell you, Juan Diego,
¿Tú ves aquella mansión allá? You see that mansion out there? ¡Woo! ¿De quién es eso? Wow, whose is that? ¡Mío! That's ¿Y mine. cómo tú llegaste a tener esa mansión? And how did you get that mansion? Juancho, Juan ¿tú Diego. te acuerdas cuando yo tenía la deuda de 100 barriles y me perdonaste la mitad? Do you remember when I had that debt of 100 bushels and you ¿Tú te acuerdas forgave me the cuando half? tú diste para la obra Do you misionera? remember when you gave for the missionary ¿Tú te acuerdas work? cuando tú me invitaste a tu casa y compartieron el evangelio en tu casa? You remember when you invited me to your house and you shared the gospel in Ese your día house? yo acepté a Jesús That day I accepted y yo Jesus, estoy aquí and I'm here por causa tuya. because of you. Diego, gracias, gracias, gracias. Diego, thank you, Hazme thank un you, favor. thank you. Do me a Toma, favor. que tengo tanta riqueza que quiero darte, y Here- quiero darte, y quiero darte. Y I- cuando tú quieras, tienes toda esa casa es tuya. I have so much riches I want to give you. When you want, that house is yours. Juan Diego dice, oh, wow. Juan Diego says, wow, Yo no sabía lo que había invertido. I didn't know what I had Y invested. Juan Diego sigue caminando y aparece otro, y And Juan- aparece otro, y And aparece and otro. Juan Diego keeps walking and another one appears and another one appears and another one appears. Y Jesús diría, compraste amigos. And Jesus would say, you bought friends. Utilizaste tu dinero, lo invertiste en ellos, de tal manera que ellos llegaron al cielo. Ahora ellos son los que van a cuidar de ti. You used your money in such a way that you got these people to heaven and now they're going to take care of you. El administrador, The manager, ay, perdón, ¿dónde me quedé? Voy a leerlo de nuevo. Por eso les digo, válganse de riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando estas se acaben, hayas quienes lo reciban en las viviendas eternas. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves so that when it's gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Dos mitos acerca del dinero. 2 myths about money. El dinero sí es para comprar amigos, Money is to buy friends, pero desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva tuya. but from God's perspective, not your perspective. Y el dinero da seguridad. And money gives security. No, que el dinero no da seguridad. Oh, money doesn't El give dinero security. compra equipos de seguridad, pero no te puede dar seguridad. Money buys security equipment, but it doesn't give you security. El dinero te da amigos y seguridad eterna. Money gives you friends and eternal Si security. lo manejas desde la perspectiva de Dios. If you manage it from Él God's dice, perspective. los del mundo, Jesus says, those of the con world riquezas mundanas, temporeras, with worldly, temporary aseguran wealth, su futuro, they su retiro, they secure their future, their y retirement, después se mueren. and then they die. ¿Cuánto más nosotros How much more should we no deberíamos utilizar nuestro dinero, nuestras riquezas, not use our wealth, our money, para asegurar nuestra eternidad, que es de por siempre? to secure our eternity, which is forever? Dos mitos. 2 myths. Que el dinero no es para comprar amigos. Jesús dijo que sí. That money's not to buy friends. Jesus said, yeah. Usen su dinero, su riqueza mundana para valerse de amigos. Use your worldly wealth to gain friends Para que cuando entres al cielo, so that when you get to heaven, tengas quienes te reciban, tengas seguridad. you'll have somebody to receive you. You'll have security. Número uno, las personas que no pueden ver más allá de la muerte son más listas que aquellas que creen en la vida eterna. Number 1, people who cannot see beyond death are shrewder than those who believe in eternal life. Los que creen aquí en el ahora Those who believe in the here and tienden now, a ser más astutos que nosotros que tenemos la oportunidad de tomar algo temporero y darle un valor they eterno. tend to be more shrewd than those of us who have the opportunity to take something temporary and give it eternal value. Por eso, número dos, That's why number 2, debemos utilizar nuestras riquezas temporales de la misma manera que el gerente deshonesto utilizó las riquezas de su amo. we should use our wealth the same way the dishonest manager used his master's wealth. ¿Tú quieres honrar al dueño? You want to honor the owner? Usa tu dinero de tal manera que metas amigos en el cielo. Use your money in such a way that you'll get people into heaven. Porque tu seguridad eterna depende de quién tú conoces en el cielo. Because your eternal security depends on who you know in heaven. That's not what they teach, right? Eso no es lo que enseñan, Just give me ¿cierto? your money and go to heaven. Solo dame tu dinero y ve al cielo. No. Invest it wisely. Inviértelo sabiamente. Because you already are a bad administrator. Porque ya eres un mal Y administrador. tienes este pequeño tiempo And you have this small y esta window of time oportunidad and this opportunity antes que te lo quita todo before it's taken completely away de asegurar tu futuro. to secure your future. Dios ve el dinero, God sees money, número 3, como un recurso para ganarnos amigos en el cielo. number 3, as a means to gain friends in heaven. Y número 4, Number 4, Dios ve el dinero como una herramienta para seguridad futura o de seguridad eterna. God sees money as a means to secure our future. Recurso para ganar amigos, A means to gain es friends. un recurso para ganarnos amigos en el It's cielo a means to gain friends in heaven, y una herramienta and it's a tool, a para means asegurar to secure nuestra eternidad. our future, our eternity. Mientras más nos acercamos a Jesús, The closer we get to Jesus, más vemos lo que Jesús ve. the more we see what Jesus sees. Mientras más vemos lo que Jesús ve, And más entendemos lo que Dios ve. And the more we see as Jesus sees, the more we understand Y what God mientras sees. más vemos lo que Dios ve, And the more we see what God sees, más dispuestos estaremos
hacer lo que Dios dice. the more willing Así que- we'll be to do what God says. La pregunta al final, So the question at the end, en su estado de cuenta, in your closing statement, no es qué tienes que puedes mostrar por tu dinero. is It's not. not what do you have to show for your money. La pregunta no es qué tienes que me puedas mostrar por tu dinero como administrador. The question is not what do you have to show for your money as an administrator. Oiga esto detalladamente, Listen to this cuidadosamente, carefully. pausadamente. La pregunta en el cielo The question- no es qué es lo que tienes que puedas mostrar por tu dinero. The question in heaven is not what can you show for what you have. La pregunta es a quién tienes que puedas mostrar por tu dinero. The question is who do you have to show for it? ¿A quién tienes que puedas mostrar por tu dinero? Who do you have to show for it? Mi esposo y yo, de muy jóvenes My wife que and I, somos, since we were así que from a por very unos young 5 años age, llevamos haciendo and we're esto. still young, so for about 5 years we've been doing this. No, for many years. No, por muchos años. Desde antes de casarnos. From before we got married, Nosotros decidimos invertir en otras personas. we decided to invest in other people. Y adoptamos hijos que no eran nuestros ni teníamos que adoptarlos, los adoptamos. And we adopted children that weren't ours. We didn't have to, but we Algunos, adopted them. literal, vivieron con nosotros. Some literally lived with Otros los us. adoptamos y vivían en sus propios lugares. Others we adopted and they lived in their own places. Pero en todos decidimos invertir dinero. But we decided to invest money in No all of them. solamente nuestro tiempo, no solamente nuestro amor y nuestro cariño. Not just our time, not just our affection and love. Recuerdo muchas historias, no me estoy tratando de elogiar, estoy dando un ejemplo. I'm not trying to praise myself. I'm giving you an example. Uno de ellos era su primera, his first date One of them iba a salir por primera vez con una chica. con una chica y le dimos un carro, We gave him a car. llévate el carro de tu papá, Take el your mío, dad's car, my car, y toma dinero y trátala de esta manera, trátala bien, and trátala take bien. money and treat her this way and E this way. invertimos en muchos de ellos. And we invested in many of them. Algunos salieron mal agradecidos, no dicen gracias, pero it's okay. Some turned out not grateful, but they didn't say thank you, but está bien. Otros son una increíble bendición. Others are an incredible blessing. Uno de ellos, One of them. cuando yo salgo de viaje, When I go travel, él se encarga de cuidar a mi esposa y mis hijos. he takes care of my wife and kids. Los recoge, He los picks them lleva a up. comer, He goes, then takes them to eat. paga todas las cuentas. Pays all the bills. Y cuando yo digo, en la iglesia hay una necesidad, And when I say- siempre es el primero y dice, ¿cuánto necesitas? And in church, when I 5 say that, mil, 10 mil, 15 mil, lo que tú digas. Es más, toma esto. And- Y yo digo, no, para. Y dice, no, tú no entiendes. and in church, when there's a need, he covers it. Tú no entiendes. And I say, Me dice, he says, you don't understand. él me dice, Dad, He tells me, Dad, yo soy lo que soy I am what I am porque tú y mamá decidieron invertir en mí. because you and mom decided to invest in me. Esto para mí es el privilegio más grande, yo poder devolver algo a For- las personas que me ayudaron. For me, this is the biggest privilege to be able to give back to the people that helped me En esta vida, in this life. la pregunta no es qué tienes para mostrar por tu dinero. The question is not what do you have to show for your En money. esta vida es quién tienes que mostrar para tu dinero. In this life, it's who do you have to show for your Pero money. más importante, But more importantly, para el dueño, for the owner, para el hombre rico, for the rich man, no es qué tienes que me puedas mostrar. it's not what do you have to show Es a to me. quién tienes que me puedas It's mostrar. who do you have to Y show. cierro con la misma aplicación. Esta aplicación la vamos a ver a través de la serie bien detallada. Vamos a cubrir cada una de estas áreas. And I'll close with the same application. We're going to see this application throughout the series very detailed way. Pero in each desde la of the perspectiva de areas. Dios, But from God's lo perspective, primero que deberíamos practicar es el dar. the first thing we should practice is giving. Dar rompe el egoísmo. Giving breaks greed. Dar rompe la avaricia. Giving breaks greed. Si tú tienes un problema que gastas demasiado, ahorras demasiado, comienza a dar para que tú veas cómo eso se arregla. If you got a problem of spending too much or saving too much, start giving and you'll see how that is Si fixed. usted no es de esta iglesia, If you're not from this si church, usted va a otra iglesia, si usted está de visita o viéndonos por las redes sociales, if you go to another church, if you're visiting us or you're seeing us through por favor, online social den media, su iglesia, no venga a dar aquí. please give in your church. Don't Tienes come que to dar give en el here. lugar donde Dios te colocó. You got to give in the place where God Y alguien está placed you. diciendo, ya sabía que eso venía. And somebody's saying, I knew that was Yo coming. sabía que él iba a venir con esa, por eso no me gusta la iglesia. Y este es más astuto que los demás. I knew he was coming that way, and this guy's shrewder than the rest. Pero yo te hago el reto a ti. But I'm going to challenge you. Tampoco dejen esta iglesia. Don't leave in this, Tú no give vas a in this ninguna church iglesia. either. Da la liga contra el cáncer. Give to, da a PETA. Give to PETA, any cause. Da a cualquier causa. Give to any Establece cause. un porcentaje de dar. Establish a percentage Comienza of a giving. comprar amigos en esta tierra. Start to buy friends Primero, in this earth. dar, ya ustedes lo saben. First, give. You already know El it. segundo es ahorrar. Second is to save. No malgaste su dinero. Don't squander A your money. usted le pagan un cheque al final del mes You're given a check at the que end of the dice month that says, Juan Pérez. Juan Pérez, Entonces Juan Pérez toma ese cheque So y Juan se lo Pérez- paga a todos los demás. he takes that check and pays everybody else. Cuando tu trabajo
tu disability, when your disability or your job pays you, lo que sea que te pague, or your job pays you, hazte un cheque a ti. make a check out to yourself. Haz un cheque y ponle tu nombre. Este es mi dinero, va para mi cuenta. Put your name on it. Say, this is my money. It's going to my Voy account. a dar, I'm gonna porque give Dios dijo que deberíamos dar. because God said we should give. Dios dijo, de tal manera amó Dios que dio. It says, for God so loved the world, He gave. Voy a ahorrar I'm going to save, y luego and then voy a vivir del resto. I'm going to live off the rest. Por un segundito. For a second. Digamos, Let's say, por un segundito, for a second, que usted ha rechazado completamente este mensaje. that you've completely rejected this Y tiene message. todo el derecho de hacerlo. You have all the right to do No so. tiene que estar de acuerdo conmigo. Sus experiencias han sido totalmente diferentes a las mías. You don't have to agree with me. Your experiences have been totally different than mine. No es cierto. But isn't it true? Sé honesto. Be honest. Sé honesto conmigo. Be honest with No me. es cierto que si usted estuviera practicando esto, tuviera menos estrés financiero ahora mismo. Isn't it true that if you were practicing this, you would have less financial stress right No now? es cierto que hubiera menos problemas en su casa, Isn't it true there'd be less problems in your en su house, salud. in your health? No estaría usted más tranquilo al saber, mira, necesidad yo las cubro. Wouldn't you be more at peace knowing, look, there's needs, I'll cover it. Tengo dinero ahorrado I have money saved up. y vivo del 80%, así que no compro una casa de 100,000 cuando lo que gano son And 80,000. I live off the 80%, so I don't buy a $100,000 house when all I make is 80,000. He sabido, vivo de esto y vivo cómodo y vivo bien porque gano más dinero que mis padres. I live off of this and I live comfortably, I live well because I make more money than my parents. Y en tiempos malos no tengo que dar un tarjetazo. And in bad times, I don't have to use a credit card. Voy a mis ahorros. I go to my savings. Y tengo tantos amigos. And I have so many friends. Porque cuando alguien tiene necesidad, Because when somebody has a need, yo voluntariamente, I'll no voluntarily, obligatoriamente. not Voluntariamente doy. forcefully, I'll ¿Qué deberíamos voluntarily. hacer? Dar el 10% de nuestro ingreso. What should we do? Give 10% of our income, Ahorrar el 10% save 10%, y luego vivir del 80%. and then live off the Dios te dice, es mi 80%. dinero, te lo doy para administrar. God says, it's my money, I'm going to give it to you to manage it. Yo te dejo 90% a ti. I'll leave 90% to you. Devuélveme 10 a mí. Give me back 10%. Y esto, And this, si pones tu 10% if ahí, you put your 10% se there, llama tu semilla. it's called your Y seed, yo lo voy a hacer crecer. and I'm going to make it grow. ¿Tú sabes lo que los predicadores te dicen? You know what preachers say? Siembra aquí para que Dios te bendiga. They say, plant here so that God would bless Para que le you. des dinero. So he can give you money. Siembra aquí And plant here, para no, que Dios te bendiga. plant here so that God can bless you. Esto es de Dios. This belongs to Dios no God. te tiene que bendecir por darle lo que era de él. God doesn't have to bless you because you're giving him what's his. Why would God bless you for giving him what's yours? ¿Por qué te bendeciría Dios por darle lo que le pertenece? Dios te bendice por ser un buen administrador. God blesses you because you're a good manager. Y tus amigos, And your friends a quien les diste, That you quienes gave fueron to, influenciados por tu dar, that were influenced by your giving, ellos te recibirán en la vida eterna. they will receive you in the eternal life. Compra amigos Buy friends y compra seguridad and buy security con dinero temporal. with temporary money. Y luego, And then, todo esto es tuyo. this is all yours. Si tú eres de los que le gusta ahorrar, ahórralo completo. If you're of those who likes to save it all. Si eres de los que te gusta gastar o malgastar, gástalo o If malgástalo you completo. like It's to yours. spend or squander it, just squander it. Es tuyo. Pero si haces estas dos, But if you do these two, vas a ser muy prudente con este. you're going to be very prudent with that one. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Es contraria a nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. It's contrary to our way of thinking and our way of acting. Como vemos el mundo, como pensamos, así es que actuamos. How we see the world, how we think, that's how we act. Y la verdad el caso es que todos podemos dar historias de mal gasto de dinero. And the truth is we can all tell stories of squandering money. Y de problemas y peleas y situaciones y divorcios por causa del dinero. And of problems, quarrels, situations, divorces because of money. Algo que en vez de producir mal debería producir bien. Something that instead of producing evil should produce goodness. En un lado de la moneda con el dinero se han alcanzado y logrado grandes cosas. On one side of the coin, through money, great things have been A accomplished. través de donaciones de muchos se han logrado grandes obras sociales a través del planeta. Through many people's donations, great social works have been done throughout the planet. Pero el otro lado de esa moneda es que a través del egoísmo de muchos But- ha causado grandes guerras, muertes y destrucción. But the other side of the coin is that through many people's greed, it's caused destruction and wars. Señor, aquí hay personas Lord, there are people here que tienen graves problemas en su matrimonio that have great big problems in their marriage. y la raíz son sus finanzas. And the root of it is their finances. Aquí hay personas que tienen graves problemas en su salud There's people here who have big problems in their health. y la raíz es sus finanzas. And the root is their
money. Aquí hay personas que tienen graves problemas con su familia. People here with grave problems in their family. Porque papá siempre está trabajando. Because dad is always Y working. mamá siempre está peleando por el And dinero. mom is always fighting for the money. Y los hijos han sido descuidados y abandonados en su diario querer y amar. And the children have been neglected and abandoned in their daily loving. Y ellos miran a sus hijos, ¿por qué son así? They look at their kids and they ask, why are Tanto they que like trabajo that? por ellos. I work so hard for them. Porque por amor al dinero no tenemos suficiente tiempo para pasarla con Well, ellos. it's because of love of money, we don't have time to spend it with them. Señor, si lográsemos ver de tu perspectiva, actuaríamos, haríamos lo que tú dices. Lord, if we could only see from your perspective, we would do as you say. Porque tu perspectiva tiene Because your perspective razón y dirección. has a reason, a purpose and direction. Señor, ha impactado cómo nos relacionamos contigo. Lord, it has impacted how we relate to you. Porque en esa misma parábola más adelante, Because in that same parable further on, en esa misma parábola del hombre rico in that same parable of the rich man y el administrador deshonesto, más adelante and the dishonest manager, Jesús dice, further on, Jesus says, es imposible servir a dos amos. it's impossible to serve two masters. No es posible. It's not possible. No se puede servir a Dios y a las You riquezas. cannot serve God and riches. Señor, y lamentablemente tenemos instituciones religiosas completamente formadas a través del servicio al dinero. Lord, and unfortunately we have religious institutions formed completely based on the love of money. Señor, pero aquí en esta tu casa But Lord, in this your house, queremos ver cómo tú ves y administrar nuestro dinero como tú lo administras. we want to see as you see and manage our money how you Y manage. darlo de tal manera And give it in such a way que bendiga a otras personas. that it would bless other people. Señor, aquí yo estoy tan agradecido por los que dan. Lord, I'm so blessed here. I'm so grateful for those who Porque a give. través de su dar hemos alcanzado miles y miles y miles y miles y miles de personas. Because through their giving, we have reached thousands and thousands and thousands of people. A través de su dar tenemos en el cielo no menos de 100,000 amigos. Through their giving, we have in heaven no less than 100,000 friends. Aproximadamente 50,000 de ellos habiendo sido bautizados en el agua. Approximately 50,000 of them having been Y baptized in the eso sin water. contar el esfuerzo evangelístico. And that's without counting the evangelistical effort. Y todo eso And all that, porque personas en esta iglesia because people in this church han decidido ser fieles have en decided to be faithful su dar. in their giving. Señor, pero necesitamos sanidad para nuestras vidas. Lord, but we need healing for our lives. Sánanos Heal us a través de la aplicación de tu through palabra. the application of your word. Hoy, antes de salir, yo quiero orar por ustedes. Today, before we leave, I want to Porque aquí pray hay for you. personas con diversas 'Cause there necesidades. are people here with diverse needs. Y es más fácil And it's easier ir a una iglesia donde te traen aquí, oren por ti y sientas el Espíritu Santo y que Dios te sane ahí en el altar. to go to a church where they pray for you here and God will heal you right there on the altar. Pero pregunta, y voy a cerrar, por favor, présteme atención a esta pregunta que le voy a hacer. Es importante.